Hola alumnos, ¿qué tal? Mi nombre es José Edgar Rojas. El tema para la clase de hoy son fórmulas en Excel. Bienvenidos a esta clase. Bueno, habíamos quedado en nuestro tema pasado en las fórmulas que estábamos haciendo para la nómina. Llegamos aquí hasta las comisiones. Ahora vamos a liquidar las horas extras. Bueno, cuando yo voy a trabajar con otro archivo en Excel, lo primero que tengo que hacer es abrir ese otro archivo, pero para abrirlo, digamos que es muy práctico abrirlo aquí dentro de este mismo archivo. Lo puedo también abrir por el explorador o abriendo otro Excel. Pero les voy a dar el truco aquí para poder manejar esos dos archivos de una manera más fácil. Pues digamos que es abrirlo aquí. Dentro de este mismo archivo le voy a decir archivo abrir y voy a abrir el archivo de horas extras. Ese archivo lo tengo pues acá en la carpeta donde yo estoy trabajando, que dice aquí curso de Excel empresarial, curso de fundamentos, y aquí en el punto 2 donde dice fórmulas, hipervínculos y seguridad, aquí tengo el archivo de horas extras. Entonces lo voy a abrir y aquí ya lo tengo. Bueno, entonces si yo vengo aquí a la barra de tareas donde está el icono de Excel, ahí voy a tener el archivo de horas extras y aquí voy al archivo de nómina. Los abro los dos porque es que para poder liquidar las horas extras necesito hacerlo sobre el salario básico de los empleados, y el salario básico lo tengo en la nómina. Entonces yo voy a coger fórmulas de la nómina para poder liquidar una fórmula dentro del archivo de horas extras. Hay una forma particular que pues todo el mundo hace, que es presionando la tecla Alt y la tecla de tabulado. Con eso yo cambio de ventana, ¿cierto? Digamos que es como la parte tradicional en la que trabaja todo mundo. Cuando yo presiono Alt Tab, ¿no? El Tab o la tecla tabulada es la que está al lado izquierdo, arriba de la tecla de mayúscula fija o bloque mayúscula, ¿no? Cuando presiono Alt Tab, Alt Tab, Alt Tab, Alt Tab, Alt Tab, yo voy cambiando. Pero para no hacer eso, yo siempre tener la visualización de los dos archivos para este ejemplo de Excel, entonces lo que voy a hacer es irme aquí por el menú de vista, voy a seleccionar organizar todo y aquí voy a hacer clic en forma vertical y organizo los dos archivos en mi pantalla de tal forma que me evito estar utilizando el Alt Tab para estarme cambiando de ventana, ¿sí? Teniendo ya estos dos archivos aquí colocados, entonces para liquidar las horas extras vamos a mirar, bueno, voy a maximizar un momento aquí, ¿no? Esto pues ya no es tanto de Excel, es de Windows. Hacemos clic aquí en restaurar y de esa manera puedo estar administrando las dos ventanas cuando las necesite así trabajar las dos. Cuando necesite trabajar una específicamente lo hago aquí. Bueno, yo siempre digo aquí pues que esto no es de Excel, es de Windows. Hay muchas personas que se les dificulta hacer esto porque es que como ya no se volvieron a dictar cursos de Windows, ¿no? Ya hoy nadie hace un curso de Windows, pero sí forma parte dentro del proceso de integración de conocimientos en sistemas el hacer un buen curso de Windows, porque pues eso me permite tener un control bajo el sistema operativo, pues no solamente de ventanas, sino muchas otras cosas que se pueden hacer con Windows. Pero bueno, sigamos aquí. Entonces, resulta que nos dicen que para poder liquidar las horas extras, voy a maximizar aquí para explicar un momento. Yo tengo horas extras, estas son horas extras diurnas, estas son horas extras nocturnas y estas son horas extras festivas. Entonces voy a cambiarles aquí el avisito, el encabezado. Voy a decirle horas, o le puedo decir número de horas extras diurnas. Bueno, hagámoslo aquí en mayúscula, número de horas extras diurnas. En este otro le voy a decir número de horas extras nocturnas. Y en este de acá, voy a correr acá y le digo entonces número de horas extras festivas. Bueno, entonces ahí ya tengo. Esto pues coincidiendo de que son los mismos empleados que tengo en la nómina, están en el mismo orden y aparecen los números de horas extras que trabajaron, ¿cierto? De acuerdo pues si son diurnas, nocturnas o festivas. Lo que tengo que es liquidarlas aquí, ¿no? ¿Cuánto valen estas 15 horas para Yair, estas 12 horas para Edgar Fabián? Diurnas, las festivas, aquí pues no trabajó Yair, pero aquí sí trabajó Edgar Fabián 4 horas y sucesivamente. Bueno,
Entonces el que maneja todo este asunto llegó y me dijo, no, José Edgar, pues mira, el asunto es muy fácil. Para usted liquidar las horas extras, usted tiene que coger, entonces me hace un bocetico él aquí, me dice tienes que coger el básico del empleado, voy a ponerlo un poco más pequeño. Tienes que coger el básico del empleado y lo divide en 240. Ese 240 es una fórmula allí contable que equivale pues a las 240 horas que un empleado en términos normales trabaja en el mes. Una persona trabaja 8 horas diarias, ¿no? 8 horas diarias, digamos que contada por los 30 días mensuales, pues equivale 8 por 3, 24, son 240 horas, ¿no? Entonces cuando yo cojo este básico de Yair y lo divido en 240 horas, que son las que uno normalmente trabaja ordinariamente dentro de una empresa, pues voy a obtener el valor de la hora. Entonces como ya tengo el valor de la hora, lo voy a multiplicar por el número de horas extras diurnas o el número de horas extras nocturnas o el número de horas extras festivas. Y eso lo multiplico a su vez por un factor, porque por el hecho de ser hora extra, aquí en nuestro país hay un incremento a la hora. Fuera del valor de la hora normal, hay que incrementarle un valor por ser hora extra. Y ese valor que tengo que incrementar es este, que es 1.25. Entonces yo le voy a colocar aquí por el factor. O sea que es 1.25 cuando son horas extras diurnas, cuando sean horas extras nocturnas le liquido el 1.75 y cuando sean horas extras festivas le liquido el 2%. Bueno, entonces aquí tengo la fórmula. Estos bocetos hay que hacerlos, ¿no? Porque pues uno no está en el día a día. Si a mí la ponen a hacer, pues yo le digo, no, pues yo manejo muy bien Excel, pero pues yo no sé liquidar una fórmula. Pero si usted me dice cómo es la fórmula, yo sí estoy en capacidad de hacerla, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Aquí no es aprender contabilidad, es aprender a hacer una fórmula con base a un planteamiento que me han hecho. En eso es que usted debe tener la capacidad de resolver una fórmula en un momento específico. ¿Estamos? Bueno, entonces yo ya teniendo el boceto de la fórmula me voy a ubicar aquí para liquidar las horas extras de Yair. Entonces sigo esta fórmula, yo le digo igual, me dice que debo de coger el básico, entonces clic para pasarme para nómina y clic para ubicarme en el básico de Yair y continúo. La fórmula dice que después de eso debo de dividir por 240, divido 240, luego debo de multiplicar por el número de horas extras y luego lo debo de multiplicar por el factor. Eso es seguir una fórmula, ¿sí? Le doy enter y él automáticamente me liquida. Por supuesto, pues ustedes ya vieron que si yo hago doble clic, pues yo de solo ver esa fórmula me asusto. Yo mejor dicho digo, ¿qué es todo eso, señor mío? Pues si la miro así rápida no la voy a entender, pero si yo la empiezo a observar bien, les voy a decir, bueno, aquí lo que pasa en esta fórmula es que para hacer la fórmula yo tuve que irme para un archivo que se llama nómina 1, que es este, mírenlo, nómina 1, este es el archivo. De ese nómina 1 cogieron de la hoja nómina, que es esta, cogieron la referencia C8, o sea, en resumidas cuentas llegué al básico de Yair. Toda esa fórmula lo que me está diciendo es que en C8 llegué al básico de Yair. Pero aquí viene la parte importante de la fórmula y lo que hay que entender. Observen que ese C8 quedó amarrado, que lo vimos por allá en una fórmula anterior de la nómina. Ese amarrado o ese valor absoluto o ese valor fijo, que esos pesos atrás de la C y atrás del 8, lo que hace es que cuando yo copie la fórmula no se convierta en C9, en C10 y en C11 y sucesivamente, ¿no? Entonces quiere decir que si yo en este momento copio esa fórmula hacia abajo, voy a liquidar todas las horas extras con el salario básico de Yair. Y por supuesto, pues me va a llegar el reclamo de Edgar Fabián, porque él no es tonto y él sabe qué hora le tiene que llegar y le van a llegar mal. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que pretende este ejercicio? Hacerles entender que cuando usted coge una fórmula de otro archivo, eso lo hace automáticamente Excel. Ahí sí yo no tengo la culpa.
Excel lo que hace es amarrar la fórmula, amarrar la referencia. En este caso, entonces lo que tengo que es venir con cuidado y decirle, bueno Excel, pues muchas gracias por amarrarla, pero no, yo no la necesito aquí fija o amarrada o anclada o absoluta. Necesito que la referencia sea relativa para que cuando yo arrastre se convierta en C9 y entonces me liquide las horas extras con el valor de Edgar Fabián, con el valor de el sueldo básico de Fiverr y sucesivamente, ¿cierto? Bueno, entonces ya corrijo aquí y en C4, que es el factor, que es este, entonces aquí sí es lo contrario. Voy a presionar ahí F4 o función F4, ¿no? Ya sabemos que la tecla función pues es la que dice Fn al lado izquierdo del teclado en la parte inferior, presionando Fn y F4, ahí amarra, ¿cierto? Tengo que amarrarla porque si no amarro C4, pues cuando copia aquí es lo contrario. Entonces me dice C5, me liquida con C6 y luego aquí me saca error y aquí me saca error y luego pues aquí se vuelve la locura porque eso es otro valor. Entonces ahí ya yo tengo la fórmula depurada. Quité el amarre que tenía C8 y dejé amarrada la referencia C4, que son las dos modificaciones que tuve que hacer de esta fórmula para que me quedara bien. Le doy Enter. Aquí entonces yo lo que hago es bajar y le voy a dar Control Shift 4 y le quito los decimales por acá por el grupo de número, haciendo clic, quito los decimales y ya tengo liquidadas las horas extras diurnas. La fórmula de horas extras festivas es la misma, o sea que voy a coger esta fórmula aquí, es exactamente igual y la voy a copiar aquí, la voy a arrastrar, la voy a mover, la voy a poner aquí, bueno, acá. Listo, entonces voy a para estarla mirando y poder liquidar bien. ¿Sí? Entonces aquí, listo. Estas son las horas extras nocturnas, entonces debo hacer esta misma fórmula. Aquí lo único que cambia es que en lugar de multiplicar por las horas extras diurnas, pues voy a multiplicar son por las horas extras nocturnas, que son las que están aquí en E9 hacia abajo. Bueno, vuelvo y repito la fórmula, exactamente igual. Entonces le digo igual, debo de coger el básico, clic para pasarme, clic para ubicarme, dividido, sigo la fórmula, 240 por el número de horas extras por el factor. Entonces aquí vengo y hago clic en el factor de horas extras nocturnas, ¿cierto? Y aquí mismo, antes de salir, pues yo puedo arreglar la fórmula. Voy a venir acá. Entonces le digo, ahí donde estoy en C5 le doy F4 y aquí en C8 con el mouse hago clic y borro con cuidado el peso de la C y borro con cuidado el peso del 8. Doy Enter, da 0 porque aquí no hay horas extras. Arrastro con clic sostenido. Ahí lo tengo. Ahora vamos a recordar con Control Shift 1 que es el formato de millares. Y aquí por número le quito los decimales. Perfecto. Y hago lo mismo para las horas extras festivas. Cojo esto y de aquí del borde lo voy a mover. Lo pongo acá. Listo. Y hago la fórmula. Entonces acá hago lo mismo. Igual el clic para pasarme, clic para ubicarme, dividido 240 por el número de horas extras festivas por el factor. El factor para las horas extras festivas pues es el 2. Lo selecciono, listo. Aquí me ubico pues por efectos de pantalla, pues trato de ubicarme acá. Listo, ahí en C6 le doy F4 para amarrar la referencia de celda. Y en C8 quito aquí este pesos y quito este pesos también del 8 aquí. Enter. Resuelto el problema. Bajo acá. Y aquí por número voy a colocar este formato de pesos con 0 decimal. Pues estoy ahí ensayando los diferentes formatos para que se acuerden, ¿no? Que lo puedo hacer de varias maneras. Bueno, voy a maximizar aquí un momento esta hoja. Entonces aquí lo que voy a hacer es totalizar ya las horas extras. Pues aquí no tengo nada más que hacer sino una fórmula manual de sumar las horas extras diurnas más las nocturnas más las festivas, y eso se hace con una fórmula pica piedra, aquí una fórmula normal. Entonces hago clic aquí donde están las horas extras diurnas más clic en las horas extras nocturnas. Bueno, ahorita no hay, pero puede que en la próxima nómina sí haya.
igual hago el cálculo, la tengo en cuenta, más esta, ¿cierto? Le doy enter, arrastro hacia abajo, selecciono todo esto y le doy al chip 0. Listo. Vamos a darle formato a este. Entonces hagamos clic en este valor, presione control y no lo suelta, haces clic aquí, sigo con el control presionado, clic aquí, clic acá, y le voy a decir que quiero un formato de moneda con 0 decimal. Entonces ahí lo que hice fue seleccionar rangos alternos para al mismo tiempo darles formato a los números que están allí. Muy bien, restauro acá y ahora voy a pasar este valor aquí a las horas extras, a la nómina, perdón. Ya las tengo liquidadas. Yo les decía que una fórmula, que es lo que tienen que tener cuidado, esta fórmula, por ejemplo, yo no puedo decirle aquí alegremente lo vamos a hacer aquí. Selecciono, le voy a decir control C y vengo y lo pego aquí en horas extras, ¿no? Él pegó, no tuvo ningún problema, pero mire, vas a pagar 16 millones en horas extras cuando realmente las horas extras dieron 936.000 porque las referencias las cambia, ¿sí? Excepto pues que hagamos por allá otra operación, pero pues ahorita todavía no lo vamos a ver. Entonces lo que hay que entender es que las fórmulas no se pueden copiar así fácilmente. Entonces voy a asignar, que es la manera más fácil. Asignarla pues es decirle aquí igual, hago clic aquí, clic acá, le doy enter. Como estaba de afán ni miré, pero entonces lo que hice fue arrastrar y yo, sorpresa, no me está trayendo el valor de cada uno, sino que me está trayendo es el valor de Yair. Entonces si ustedes se acuerdan, ya habrán concluido que aquí lo que pasó es que en esta fórmula, cuando la traje, él amarró, fijó o volvió a la referencia absoluta colocándole el pesos. Estos pesos lo que hacen es que cuando yo copie la fórmula no se convierta en I10, en I11, I12, I13, ¿cierto? Entonces por eso es el cuidado. Entonces me toca borrar este pesos de aquí y este pesos de acá. Listo, le doy enter y ahí sí la puedo copiar y él pues automáticamente ahí sí me arrastra los valores. Inclusive aquí pues le puedo decir que me traiga igual este total, le doy enter y ahí queda, ¿no? Y eso queda amarrado, ¿no? En caso de que aquí haya un cambio aquí en las horas extras, vamos a mirar, por ejemplo aquí horas extras tiene 91.781, pongámosle aquí donde no tiene nada, en las horas extras nocturnas pongámosle 50 horas, por ejemplo. Entonces 50 horas pues automáticamente la fórmula se ajusta, ¿cierto? Perdón, aquí la embarré, no era acá, era aquí, 50, ¿cierto? Entonces inmediatamente liquida, cambia el total y por supuesto pues también cambia aquí en la nómina porque están vinculadas las fórmulas. Eso es lo que se llama asignada, ¿no? Lo que tenga esa celda, pues lo que tenga ya sí cambia, pues acá también cambia, ¿cierto? Dejémosle aquí como estaba original, 0 horas. Y ya ahí tengo calculado. Bueno, hay una cosa que quiero explicar acá. Vayamos grabando, por favor, graben la nómina, graben las horas extras. Bueno, aquí lo que quiero explicar es que cuando usted hace fórmulas entre archivos, como en este caso que cogimos tanto de horas extras hacia nómina y de nómina hacia horas extras, pudo haber sido así recíproco solamente de aquí para allá o de allá para acá. En cualquiera de los casos, eso se llama que ya hay una relación entre esos dos archivos. Esa fórmula hace que cuando usted abra cualquiera de los dos archivos, él le va a sacar un letrero que dice, un aviso que dice, este archivo tiene vínculos con otro archivo, haga clic para actualizar. Siempre que salga ese letrero en un archivo que usted abra, quiere decir que ese archivo tiene fórmulas con otro archivo. O sea que allí hay un enamoramiento pues entre esos dos archivos porque ya dijeron aquí hasta que la muerte nos separe. Y cada vez que cualquiera usted abra, ya sea nómina o ya sea horas extras, se va a dar cuenta que siempre le va a salir ese letrero.
Pues eso es con el propósito que si cambiaron las horas extras, si cambiaron los básicos o cambiaron lo que sea dentro de las fórmulas que están interviniendo, pues al momento de cambiar pues automáticamente se van a actualizar. No importa si uno de los archivos está cerrado, siempre les va a salir el letrero, y así el archivo esté cerrado y ese archivo que esté cerrado hayan hecho cambios, cuando usted abra el que vaya a trabajar, en este caso horas extras, pues él automáticamente él va a actualizar, ¿cierto? Por eso hay que decirle actualizar, actualizar el rango, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, entonces el tema de cruzar fórmulas entre archivos, a eso es lo que se le llama vínculos entre archivos, ¿no? Los vínculos entre archivos es cuando yo tengo fórmulas y esas fórmulas se cruzan, y al cruzarse entonces los dos archivos quedan vinculados gracias a esas fórmulas. Hay momentos en que los archivos se independizan porque por X o Y razón, por ejemplo, el archivo de horas extras le dijeron ahí a Patricia, que era la que hacía la nómina y hacía las horas extras, entonces le dijeron, no Patricia, ese archivo de horas extras no lo va a seguir llevando usted, ese archivo de horas extras lo va a seguir llevando Pepita, entonces mándele el archivo a Pepita. Entonces usted, para mandarle ese archivo a Pepita, tiene que romper el vínculo, porque si no las fórmulas le siguen apareciendo, así no las tenga, y pues obviamente va a generar una especie de error, porque ya los archivos no van a quedar ahí ligados a través de la fórmula, ¿no? Entonces en esos casos o por cualquier otro caso que necesite nuevamente independizar los archivos, entonces hay que romper el vínculo. Cuando usted rompe los vínculos, entonces esta fórmula que tiene se va, pero el valor queda, o sea que los valores no se pierden, pero quedan archivos totalmente independientes. Entonces, para hacer eso, para romper los vínculos entre dos o más archivos que haya, usted se va a ir por datos, y aquí donde dice editar vínculos, entonces aquí en editar vínculos vas a encontrar que el archivo de horas extras está vinculado con nómina. Entonces usted lo que hace es seleccionar el archivo con el cual está vinculado y le dice romper vínculos, y hasta ahí duró el enamoramiento de esa pareja. Pues ahí ya se acabó todo, mijo, cada uno rompieron cobijas y cada uno ya quedó libre. Entonces eso es importante hacerlo, pues si no lo hace, lo que pasa es que allá a la persona que va a manejar nuevamente horas extras, pues le va a seguir sacando ese letrero, ella después tendrá que borrar y hacer otros procesos adicionales, o sea, allí se presentan ciertos inconvenientes donde uno no haga ese proceso de romper los vínculos. Entonces esa sería una forma de independizar nuevamente los archivos, o en caso de que usted no encuentre donde esté nómina, pues aquí por donde va a decirle a Excel que este archivo de horas extras necesita localizar este de nómina, entonces le dice abrir origen, y él, en caso de que nómina estuviera abierto, pues él me lo abre para volverlo a restaurar. Digamos que esas serían las dos opciones allí importantes por ahora entender en esta parte de la parte de lo que tiene que ver con fórmulas entre archivos, y este sector o este segmento que es la parte de vínculos a través de las fórmulas. Bueno, ya esto no lo necesito, voy a grabar, lo cierro y quedo aquí con la nómina. Ya con la nómina lo que voy a hacer es maximizarla y voy a terminar de liquidarla. Entonces el total de vengado se va a calcular tomando desde sueldo neto, auxilio de transportes, comisiones y horas extras. Vamos a hacerlo con el autosuma. Me paro aquí y aquí hago clic en autosuma, pero observe que él automáticamente me selecciona desde el básico hasta horas extras, lo cual está mal, ¿cierto? Él hace eso porque él dice suma, y como encontró números de ahí hacia la izquierda, pues todo lo marca. Entonces le dice no señor, yo lo voy a coger desde aquí con clic sostenido, marco hasta aquí, le doy enter, y aquí entonces bajo y ahí liquido, ¿cierto? Aquí lo único que puedo hacer es venirme aquí por fórmulas, y también por aquí está autosuma, le doy enter y ahí lo tengo. Bueno, para el caso de salud, entonces en el caso de salud me dijeron que la salud se debe calcular cogiendo el total de vengado, le resto el auxilio de transporte,
y eso lo multiplico por el 4%. Entonces voy a hacer la fórmula tal cual. Entonces aquí en salud le digo igual, cojo el total de vengado, le resto el auxilio de transporte y lo multiplico por el 4%. Esa es la fórmula como matemáticamente me la dijeron. Yo la hice, está bien, ¿cierto? Tal cual, total de vengado I8 menos auxilio de transporte F8 por el 4%. Le doy Enter. Y entonces de 1.992.000 que le van a llegar al empleado, yo le voy a descontar para que pague en salud 1.988.553. O sea que le van a llegar ni 2.000 pesos de sueldo, creo que le llegan ahí a ese pobre cristiano. Por supuesto el cálculo está mal, porque yo hice la fórmula matemáticamente tal cual como me dijeron, ¿no? Uno lo que no puede pretender en las fórmulas es que Excel las va a hacer de izquierda a derecha en el orden en que yo las coloco. Él las va a hacer, pero siempre y cuando los símbolos coincidan en el orden de prelación de símbolo. Si yo hago esta fórmula así, él no me va a hacer primero la resta. Por más que yo la ponga de primero ahí de izquierda a derecha, él primero no me va a hacer la resta. Porque sabemos que Excel no funciona en el orden en que usted haga la fórmula. Él funciona es de acuerdo al operador aritmético. ¿Hay funciones? No. O sea que no hace nada por funciones. ¿Hay paréntesis? Tampoco. No hace paréntesis. ¿Hay divisiones? Tampoco. Lo que va a hacer el primero en esta fórmula es coger F8 y lo multiplica por el 4%. Eso es lo que hace Excel, así como está esa fórmula. Y después de eso, pues hace un cálculo ahí todo extraño, ¿no? Y finalmente, pues me da un dato totalmente equivocado, ¿no? Pero el equivocado soy yo porque no le estoy diciendo a Excel cómo es que yo quiero que haga el cálculo. Entonces le digo, no Excel, resulta que es que yo lo que quiero es que usted primero reste. Entonces Excel le dice, bueno, pues entonces colóqueme los paréntesis porque yo sé adivino y no soy. Entonces usted le dice, bueno, listo, entonces mire, esto lo que quiero es lo que haga primero. Entonces al encontrarle los paréntesis, él va a hacer, ahí sí obligatoriamente, no es si Excel quiere, obligatoriamente él va a hacer primero la resta. Y después de esa resta, entonces se va a multiplicar por el 4%. Y entonces a Yair le llegó el alma al cuerpo, porque ahí sí le van a descontar 75.990 pesos de salud. Entonces aquí ya me quedó bien, lo que hago es seleccionar hacia abajo, la copio y ahí la tengo. Puedo sumar diciéndole aquí por fórmulas autosuma y enter y ya tengo. Para pensión es exactamente la misma fórmula. Bueno, todas estas fórmulas están aquí en parámetros, los que quieran volver a repetir el ejercicio, ahí están, cómo se hacen, cómo se calculan, ¿cierto? Entonces dice que para pensión es la misma fórmula. Total de vengado menos el auxilio de transporte por el 4%. Volvemos a lo mismo. Como esto es una fórmula, yo no le puedo decir control C y control B porque me va a dar otra cosa. Pero si usted sigue insistiendo en copiar, dice, y si la copio de aquí, ¿será que pronto no lo hace? Tampoco, porque las referencias cambian. Aquí estoy cogiendo I8 con F8 y cuando usted la arrastró ya no fue I, sino que se convirtió en J y en G. Bueno, ahí habría que hacer otros cálculos, como he dicho, pero digamos que para no bregar cuando usted necesita copiar una fórmula en otra referencia de celda exactamente igual y no cambien las referencias, una forma de ellas es ubicándome donde está la forma original, selecciono esto, le voy a dar control C de copiar, escape, me paro aquí en pensión, me paro en la barra de fórmulas y le doy control B y le doy enter y ahí copio. Lo voy a volver a repetir, entonces me paro aquí, selecciono, control C, escape, me paro aquí, control B y ahí me queda igual. Lo puedo copiar hacia abajo, ya lo tengo. El total deducido, pues voy a sumar aquí manualmente esto, le voy a decir igual, cojo esto más esto, le doy enter y copio. El neto a pagar, pues es, la fórmula es del total de vengado menos
menos el total deducido. O sea, lo que usted recibe menos le descuentan, finalmente allá ahí le llega 1.804.000 pesos. Control Z, ahí lo que hice fue mover, no lo que hice fue cogerla de aquí al lado y la moví. Ese error se presenta mucho cuando uno está trabajando en Excel, ¿no? Que mueve el contenido. Se mueve porque lo cojo de aquí de los bordecitos. Entonces aquí voy a copiar, arrastro, listo. Selecciono estos tres, le doy al chip 0, que es el atajo de autosuma. Y usted le dice, jefe, pues alístate 10.171.385 para transferir, porque eso es lo que nos da la nómina, ¿cierto? Bueno, este es un ejercicio de fórmulas donde hemos visto sumas, restas, multiplicaciones, porcentajes, hemos trabajado asignando entre la misma hoja, entre hojas, entre archivos, fórmulas entre hojas, hemos visto el autosuma, promedio. Bueno, es un ejercicio de varias funciones. Ya vienen algunos ejercicios que voy a recomendar para que hagan. Espero que estudien, por favor que practiquen, y pues vamos a dejar esta clase acá en el punto en que nos encontramos y estamos hablando para la próxima clase. Un feliz día para todos.